Bienvenidos de nuevo a este programa de CIFAE Conversaciones. Es un honor para nosotros esta tarde contar con la presencia de Iris Guerrero. Es una buena amiga desde nuestra juventud, más juventud de ella que mía. Pero sobre todo ahorita comentábamos que también es un honor festejar con ella el primer año del programa CIFAE Conversaciones. El Círculo de Práctica Filosófica, Arte y Educación tiene ya 5 años ofreciendo actividades podríamos decir, de aprendizaje académico, sobre todo desarrollo humano y de formación en áreas de la práctica filosófica y el arte. Y a partir de la pandemia iniciamos este programa de CIFAE Conversaciones, en donde procuramos contactar con algunas personas de talla internacional, nacional, que han sido compañeros en el trabajo de la práctica filosófica y la promoción de la filosofía con los niños y diversas acciones educativas. Y bueno, toda la pandemia hemos tenido un programa al menos al mes y con Iris cumplimos el primer año de este programa. Y es para nosotros un honor contar con su experiencia porque ha sido muy enriquecedor ver el aprendizaje de Iris desde su formación como licenciada en Ciencias de la Información. Ahí es donde nos conocimos. Y aparte ha tenido otros estudios como tiene una especialidad en gestión cultural y políticas culturales en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Es conferencista en Network Marketing, en ventas, terapias alternativas, la programación neurolingüística, algunas técnicas terapéuticas de psicoterapia y resiliencia, es gestora cultural y es asesora en desarrollos de proyectos. De modo particular, hemos tenido práctica y trabajo con ella en la promoción de la lectura como cuentacuentos y además sabemos que cuenta con experiencia como asesora editorial. En general, el trabajo con Iris es una forma de motivarnos a la creatividad en la expresión literaria, por un lado, y en el uso de la imaginación. Ahora vamos a ver cómo ese trabajo de la creatividad puede servirnos para fomentar el cuidado, la atención de algo que es muy importante, sobre todo en esta época, que es el ver y atender nuestras emociones. Damos la bienvenida a Iris, les agradecemos a todos su participación. Ella va a presentarnos algunos de sus propuestas de trabajo con la lectura y con los cuentos. Y luego va a haber un espacio en el que podamos conversar con ella a través de preguntas y respuestas. También supongo a Iris le gusta hacernos pensar. Así es que también tome nota porque a lo mejor ella nos pone a prueba. Pero bueno, bienvenida Iris, gracias por esta tarde y te dejamos la palabra. Gracias Brenda. Pues bienvenidos todos. De verdad para mí es una delicia, es un placer estar acá. Gracias al CIFAE Conversaciones, que es Círculo Práctico de Práctica Filosófica, Arte y Educación. Gracias por invitarme, por invitarme a compartir esto. Y pues bueno, antes que empezar, les platico que bueno, voy a hacer esta charla, esta plática con ustedes. Espero que tengan a la mano, no sé, su cafecito, su agua, su botanita. Ahora tenemos la posibilidad de estar en casa escuchando esto y tener, vaya, todo esto a nuestra disposición. Entonces, adelante, van a estar sus micrófonos apagados. Al final, como dice Brenda, vamos a tener un espacio para dudas y preguntas, así que si se les ocurre algo, por favor, anótenlo o pónganlo aquí en el chat, porque aquí en el chat vamos a estar leyendo sus comentarios. Aquí, para los que no sepan, en la pantalla, en la parte de abajo, al centro, debe de estar ahí un icono que dice chatear, y ahí puedes poner todo y te vamos a estar leyendo. Entonces, pues bueno, yo ya me presentó Brenda. Brenda es una amiga queridísima de la facultad de la universidad, precisamente fue mi maestra de estética, recuerdo mucho, increíble. Muchas gracias otra vez acá por
por invitarme. Y pues bueno, no sé si llegaste acá por una invitación, no sé si eres alumno de la UASH, porque luego también esto acá va a haber algunos alumnos. Me gustaría que en el chat me compartas quién eres, de dónde eres o a qué te dedicas. ¿Por qué? Porque me gustaría saber con quién estoy tratando, a quién le estoy hablando, ¿no? No sé, algo así corto. Por ejemplo, acá veo a Lucía, Lucía Sosa, que se conecta desde Estados Unidos, ¿no? ¿De qué área y a qué se dedica? Ella tiene también, ella trabaja mucho con niños, y veo maestras, veo a Soco, que está en Cuauhtémoc, veo algunos personas de fuera, no sé, pongan aquí en el chat su nombre y de dónde son o a qué se dedican, para poder ver, para poder hacer esta plática, ¿no? Esta retroalimentación. Ahora, si alguna de ustedes, esto se está grabando, pero si alguno de ustedes quiere encender su cámara, a mí me encanta, porque luego no sé si les ha pasado esto, que en pandemia luego estamos encerrados y no vemos a personas, y de verdad que para el cerebro humano el ver ojos, el ver dos ojos y una sonrisa, así como la sonrisa que tiene Brenda ahorita hermosa, a uno le llena el corazón. Y además vamos a aprender, les voy a platicar que un poco en la práctica de cuentacuentos, de la narración, uno trabaja mucho con las reacciones de las personas, ¿sí? Entonces, si pueden, adelante, abran su cámara, yo les voy a estar viendo acá en mosaico, y si no, no hay ningún problema, acá les seguimos platicando. Ya nos están compartiendo César Torres, que es de Covach. Bienvenido, César, encargado del área socioemocional para docentes y alumnos. No, pues perfecto, un gusto estar acá, un gusto que nos acompañes. Denis Montes, es de formación de la Normal del Estado. Bienvenida, Jocelyn, viene también de la Normal. Jacqueline Zapata, licenciada en filosofía, con interés en el programa para niños. Andrea, alumna de la UASH. Perfecto, excelente. No, me encanta. Acá vamos a estar leyéndolos. Bienvenidos a todos. Pues bueno, vamos a empezar con este tema porque a mí me apasiona. A mí me apasiona lo que viene siendo todo lo que es la promoción de la lectura, ¿sí? Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿por qué nos hablarías tú de esto? Que tiene que ver, ya me presentó un poco Brenda lo que hago, lo que me he dedicado, pero déjenme les digo que no soy psicóloga, no soy terapeuta, no soy filósofa, no soy, bueno, yo creo que todos somos un poco, ¿verdad? Pero no de formación, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que sí soy? ¿O por qué me encanta hablar de este tema? Porque en los últimos años me he dedicado a hacer cuentacuentos, precisamente con este amor por la promoción de la lectura. Ahora, tengo más de 12 años trabajando para editoriales en el país, y estas editoriales me han mandado un montón de libros preciosos, hermosos, que también ahora acá les voy a compartir, si es posible, muchos cuentos de literatura infantil para niños. Y pues bueno, esto me hizo tener esta pasión, primero por un tema de ventas de historias, pero luego con esto de las ventas descubrí que contando las historias, vaya, las escuelas, y no me van a dejar mentir, aquí hay maestras, cuando te cuentan una historia, todos nos gusta que nos cuenten historias. Bienvenida, Jacqueline, ya te puedo ver, excelente. Gracias, me encanta tener reacciones de las personas. Cuando te cuentan una historia, todos quieren saber una historia, entonces es como que dejarte picado y decir, bueno, pues entonces si quieres saber el final, compra el libro, ¿no? Entonces esto es lo que hacía yo antes con los colegios a los que visitaba, y me hice experta contando historias. No tenía idea de que quería hacer cuentacuentos, no tenía idea de la narración, no tenía idea de nada más, ¿sí? Pero resulta que ya después me certifico con una certificación de la norma Conocer, y ya empiezo a trabajar como cuentacuentos, ya en públicos, en ferias de colegios, en cafés literarios. Aquí, por ejemplo, hay una foto con un cafecito de aquí de la ciudad. Empiezo a trabajar ahora sí que en proyectos con comunidades indígenas. No sé si hay personas, aquí déjenme abro el chat de otras partes, de otros países, pero acá está Fabiola Carballo, docente de educación media. Hola, Fabi, encargada del área educativa. Ella está en Delicias. Aime Olivas, licenciada en filosofía. Muy bien, pues muchos son acá de México, pero si no hay alguien acá que conoce esta etnia, los rarámuris o tarahumaras son los indígenas del norte del país, del norte de México, ¿no? Del estado de Chihuahua. Entonces, he trabajado con ellos técnicas de apropiación de la lengua y cuentacuentos, he trabajado con niños de la casa hogar, he trabajado con niños de colegio privado, y ahora, como ven esta foto acá, en escuelas Zoom, porque también los cuentacuentos ya son por Zoom.
y he trabajado con niños de escuelas de educación especial, de preescolar específicamente, me encantan los más pequeños, y también escuelas, vaya en general, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿a qué va todo esto? La práctica directa con los niños, o sea, estar ahora sí que expuesta directamente a este inconsciente colectivo de los niños, me ha traído muchas reflexiones acerca de lo que estoy haciendo ahora. También se conecta Araceli de Ciudad de México. Bienvenida, Araceli, es analista de información. Se enteró del evento porque es parte de un grupo de WhatsApp. Perfecto, bienvenida. Pues aquí estamos. Entonces, fíjense, vamos a empezar a tratar el tema. ¿Qué pasa con los cuentos? Antes de empezar, me gustaría hacer un pequeño ejercicio de sensibilización. Que lo aprendí de una maestra muy querida, porque déjenme les digo que, por ejemplo, este libro de una editorial hermosa que yo trabajé, Edelvives, Grupo Edelvives, Yolanda Ramírez Michel. Bueno, Yolanda, si estás viendo este video o si lo vas a ver, porque luego esto se queda grabado en la red, esto es como un resumen, esto es como, vaya, como el honor que el honor merece, todo lo que voy a compartir hoy, de todas las clases que he tomado contigo, porque no sé si les ha tocado tomar clases con sus autores favoritos, es maravilloso, y esta además es una mujer extraordinaria, busquen las redes sociales, se las recomiendo. Entonces, ella me enseñó a hacer esto, a hacer estos ejercicios de sensibilización antes de empezar una lectura, o una clase, o un estudio de algo. Entonces, acá por el chat, para empezar, me gustaría que me pusieran, ¿quién sabe qué es esto? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Les voy a dar 3 segundos. 1, 2, no abren sus micros. Hola, bienvenido Paloma. Paloma trabaja con niños, tiene una escuela donde trabaja con niños, ella es maravillosa. Qué bueno que están conectados acá las personas que trabajan con niños. También vamos a hablar mucho de los adultos. Ya nos contestó. Araceli dijo del Principito, no voy a decir lo que más dijo porque dice Andrea, una serpiente que se comió un elefante. Bien, perfecto. Me da gusto que sepan qué es, porque aquí les va lo que es. Del Principito. Precisamente así como dijeron, y me doy permiso de leerles un pequeño extracto que dijo: enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo le daba miedo. ¿Por qué habría de asustarme un sombrero? Me respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digiere un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa, a fin de que las personas mayores pudieran comprender. Siempre estas personas tienen necesidad de explicaciones. Mi dibujo número 2 era así, ahí lo están viendo. Las personas mayores me aconsejaron a abandonar el dibujo de serpientes, de boas, ya fueran abiertas o cerradas, y poner más interés en la geografía, en la historia, en el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos número 1 y número 2. Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas. Y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. ¿Qué tal? ¿Qué tal con esto? Que nos dan muchas explicaciones. ¿Quiénes son esos niños que dan tantas explicaciones? Y cuándo nos ha tocado que nos tengan que explicar tanto, ¿no? Bueno, pues en este pequeño ejercicio yo les invito a que se den el permiso de, en este 30, 40 minutos, no sé qué vamos a estar acá hablando, se den el permiso de abrir su mente, de ver elefantes dentro de las boas, de no ver solo la forma exterior, de ir más allá, de ver los arqueólogos le dicen tal, el tal es este montículo de tierra, que van caminando y ven montículos y dicen, ahí vamos a excavar, ahí hay algo. Ahora, no es que los arqueólogos tengan una vista de 3X, ¿no? O listo, que lo vean. Simplemente tienden a ver los detalles más allá, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Esta presentación o esta plática va a estar llena de boas. Les voy a poner boas por todas partes, pero no se queden con la boa. Vamos al interior, ¿sí? Entonces, también me gustaría que me pusieran en el chat. Ya César dijo un sombrero. Bueno, sí, parece un sombrero, pero mira lo que es. Bueno, me gustaría que pusieran en el chat de un personaje de una historia que les leyeron de niño. ¿Quién querían ser ustedes? ¿Quiénes eran?
cuando conocieron, no sé, una película, un cuento, cuando eran niños, ¿quién les gustaba ser? Me gustaría saber, porque así ya me platicaron ahorita cómo se llaman y dónde son, pero me gustaría saber con quién estoy trabajando, quién está adentro de esa boa, ¿sí? Vamos a ver. No sé si hay princesas, no sé si hay un caballo, dice Diana, muy bien, animales, no sé si hay villanos, ¿alguien quiere ser el villano? No sé si hay duendes o algo de la naturaleza. ¿Quién está acá? ¿Quién les gustaba hacer? O a lo mejor Batman o la Mujer Maravilla o ahora Valiente. A mí, por ejemplo, desde que vi Valiente, yo quiero ser Valiente, así con su cabello rojo y chino, claro, quiero ser Valiente, ¿no? ¿Quién más? Dice Jocelyn, una princesa o superhéroe. Muy bien, y muy diferente. César, un niño, de niño un superhéroe, como Spider-Man, perfecto. Entonces acá tenemos a Pinocho, tenemos a Spider-Man, tenemos a princesas, tenemos a detectives mágicas, en caso de todo tipo, como dice Cristina. Perfecto, me encanta. Muy bien. Entonces, ¿por qué todo esto? Bueno, pero ¿por qué? Precisamente porque el tema que vamos a entrar nos va a llevar a esto, a podernos identificar con un personaje, un aventurero. Muy bien, excelente, me encanta. Bueno, pues vamos a seguir. Quédense con este personaje, quédense con esta idea, porque la vamos a usar más adelante y vamos a ir descubriendo qué es lo que nos dice o cómo nos ayuda a conectar con estas emociones. Josie Oviedo dice flor. ¿Una flor? Josie, ¿quería hacer una flor? Platícanos, ¿quería hacer una flor? Sí, una flor, perfecto. Ah, excelente. Pues mira, qué bien, nunca había pensado hacer una flor. Y eso que mi nombre, eso es flor. Pero bueno, entonces vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que ven aquí? Lo primero que aprendí del trabajo con los niños, con los docentes, con los papás y con públicos abiertos en el contar cuentos es el poder de la palabra. Así como va el poder de la palabra. Bueno, si nos vamos a textos antiguos, podemos decir que al principio fue el verbo, al principio fue la palabra, o sea, inclusive los libros sagrados, como la Biblia o el Torá para los judíos, la Kabbalah, empiezan así, ¿no? Dios creó el mundo a través de la palabra. Se pronuncia y se crea, ¿no? Listo, qué bonito. Entonces, este poder de la palabra es impresionante. ¿Por qué pongo esto? Porque, bueno, como ven aquí, es una tablilla de arcilla. Y a mí me gusta hacer este ejercicio de irnos un poquito más atrás desde dónde viene, por qué los cuentos nos ayudan a sanar emociones, por qué nos identificamos con ellos. Bueno, pues vámonos más atrás, vámonos desde antes de que existiera la escritura que hoy conocemos. Antes de la escritura, no sé si alguna vez has pensado, los cuentos, las historias, claro que existían, porque el ser humano siempre ha tenido esta necesidad de explicar lo que hay en su entorno, lo que hay en su realidad, lo que pasa en el día, lo que hay en su inconsciente. Siempre lo ha querido explicar. Ahora no había una forma de escritura. Esta es una de las primeras escrituras que hubo. Esta es una tablilla de escritura cuneiforme. Es una tablilla más atrás de los egipcios, más atrás de los babilonios. Es una tablilla sumeria. Entonces, imagínense, vean qué bonito, vean los detalles. Bueno, a mí me apasiona ver cómo hacían estos grabados. Esto no es escritura, ¿eh? Aquí todavía no hay letras, no hay un lenguaje escrito. Aquí, antes de la escritura, antes de todo esto, primero estaba la oralidad. Primero se contaban estas historias. Por eso tan importante saber contar historias, saber hablar, porque de ahí provenimos, ¿sí? Ahora, este no es el taller, esta es una conferencia solamente. Más adelante les vamos a dar datos porque se van a dar talleres de cómo ser cuentacuentos, de cómo hacerlo. Algunos talleres inclusive acerca de la expresión corporal, de cómo hablar, de cómo leer el rostro, ¿no? Ya acá mi querida Brenda les estará pasando información al final de esta conferencia, porque acá no lo podemos ver todo. Pero sí les voy a mencionar lo siguiente. Primero fue la oralidad, después fueron los pictogramas, ¿sí? Que en realidad no eran letras porque eran dibujos. Después los ideogramas, que eran ideas representadas en un dibujo, ¿no? En un pictograma. Y después los filalogramas, que ya eran los dos sentidos. Era un dibujo
con una idea representado en una tablilla de arcilla, ¿sí? Esto es mucho más atrás, ¿eh? Mucho más atrás. Todavía no llego a la escritura, todavía no llego a esto. Pero entonces ya había cuentos, ya había leyendas, ya se contaban cosas, ¿no? Antes de la escritura. Ya después, pues vienen las primeras tablillas de arcilla con las escrituras y ya después la escritura que conocemos, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué hay que conocer esto? Bueno, porque de acá venimos, de acá provenimos. Tenemos, bueno, nuestros recursos más importantes. En un principio, todo era por medio de la musicalidad de los textos, ya cuando se empezaron a escribir estas historias, ¿no? ¿Por qué? Porque la literatura nace con el canto. No sé si han leído algún mito o alguna leyenda que repite y repite y repite y repite oraciones. Era porque tenían una musicalidad, era una forma de que se grabaran las palabras en las personas, ¿sí? Inclusive, en esta época que estamos hablando, no sé, estamos hablando de 1600, 1700, algo así, no se podía, se tenía que distinguir cuando tú escribías leer, se tenía que distinguir si estabas leyendo para ti mismo. ¿Por qué es esto? Porque el leer era concebido solo en voz alta. El leer era concebido solo para alguien más, para expresar un cuento, una leyenda que tenía musicalidad. Leer era en voz alta para los demás, fíjense. Cuando tú escribías leer y lo estabas haciendo en silencio para ti, tenías que poner ahí, en silencio. Qué interesante. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí entramos al camino esotérico, y luego aquí me van a decir, oye, no, espérate, Iris, pero ¿cómo que esotérico? Eso me han dicho que son cosas que no son buenas, o que flojera, o yo soy más, no sé, lógico, matemático. ¿Cómo que vamos a hablar de cosas esotéricas? ¿Cómo que vas a hablar de brujas y de magia? Pues no. Vámonos al sentido estricto de la palabra esotérico. Esotérico es una palabra que denota el mundo interior, lo que hay adentro de ti. A ver, esta es una boa, ¿eh? Esotérico es una boa. Vean adentro de la palabra, vean lo que haya más allá, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que los cuentos, las leyendas y los mitos que se transmitían de manera oral eran para denotar o descubrir algo que había dentro de ti, ¿sí? Algo esotérico, algo que estaba dentro y que necesitaba salir al mundo exterior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá Italo Calvino, que no sé si lo conocen, es un escritor italiano, él nos decía precisamente esto, que la literatura es como ver un espejo donde puedes ver reflejada tu realidad. Fíjense qué bonito. No sé si conocen aquí este mito que está reflejado acá, es el mito de Perseo y Medusa, pero a mí me encanta cómo explica esto, porque luego, no sé si les ha pasado con sus alumnos en clase o en la vida diaria, y más ahora en pandemia, que hay cosas muy fuertes. El desempleo, las personas que se mueren, inclusive guerras, muertes, enfermedad, no sé, cosas que no puedes entender y cosas que te cuestan mucho vivir a cualquier edad y a cualquier persona. Estos son grandes monstruos que existen en tu realidad, ¿no? A veces de personas que viven una realidad espantosa. Entonces, ¿qué pasa? Que la literatura entra a la psique para darle, para reflejar todos estos monstruos que hay afuera, reflejarlos de una manera que los puedas asir, que los puedas entender, ¿no? Que se vea reflejado en tu realidad. ¿Qué es lo que pasó con Perseo? Perseo iba a enfrentar a Medusa, y no podía verla, porque luego ella los hipnotizaba a todos, ¿no? Entonces, con los ojos cerrados, lo que utilizó fue su escudo como un espejo. ¿Por qué? Porque ella no era consciente de lo que los demás veían cuando la veían, ¿no? Y al darse cuenta, ¿qué pasa? Se queda paralizada, ¿no? Se queda paralizada. Perseo logra vencer a la Medusa enseñándole su reflejo con un espejo. Eso es lo que hace la literatura por ti, por nosotros.
puedes ver reflejada tu realidad, puedes ver esos episodios espantosos que no puedes asir en la realidad. Aquí hay una anécdota muy interesante que me gusta porque Goethe, cuando era niño, el escritor, él decía que su mamá se encargaba de todas las noches contarle una historia, todas las noches, imagínense qué bello. Pero esta historia no era cualquier historia. Esta historia reflejaba los problemas que él había tenido en el día. ¿Para qué? Para que tuvieran una resolución por medio de esta mito, ¿qué pasa? Que si en el día él se cayó, se golpeó o alguien murió o en la escuela se burlaron de él, bueno, la mamá le contaba una historia en donde el personaje principal sufría lo mismo que él, pero lo resolvía en la realidad. Fíjense qué bello. Todos los días él se enfrentaba con una resolución a lo que no pudo entender en el día y así lo superaba. Y al otro día listo, estaba listo. Qué bonito, ¿no? Ahora, bueno, también por eso fue la gran mente que fue, ¿no? El gran escritor, pues fue dramaturgo, novelista, poeta, naturista. Era alemán. Imagínense en ese momento qué bello trabajo hizo su mamá con él. Entonces, continuamos. No sé si vayan apuntando ahí todas sus dudas, pero para hacer como un cierre de esta idea, me gustaría decirles que precisamente esto es lo que nos ayuda a la literatura, ¿no? ¿Cómo sanan los cuentos, Iris? ¿Por qué? ¿Por qué son tan importantes para la psique de las personas? Bueno, sanar es una palabra muy grande. Yo me atrevería a decir que no cabe en esta presentación todavía. Sanar podría ser un fin, ¿no? Un fin último. Pero antes de sanar, vámonos así como que para atrás, tienes que identificar, tienes que asumir, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a sanar algo que ni siquiera podemos ver? ¿Cómo vamos a sanar algo que está ahí, pero no le damos un nombre, ¿sí? Ahora, cuando hago cuentacuentos con niños, esto es maravilloso porque ellos son inmediatos. O sea, ellos escuchan la historia y dicen, sí, claro, como cuando mi papá dijo esto, hizo esto, mi mamá. O sea, ellos sacan todo, ¿no? Ahora, ya cuando hacen un dibujo o lo expresan con arte, lo están transmutando, lo están sacando, ¿sí? Pero bueno, estamos en este nivel de que ya muchos perdimos esa habilidad de conectar con nuestro lado esotérico, con nuestro lado interior, ¿sí? Y entonces sí nos va a llevar a lo mejor un poco más de trabajo. Pero ya tenemos el primer paso, ¿sí? Que es identificar. Identificar para asumir, ¿sí? Entonces, bueno, continuemos. Vamos a ver. Perdón, acá hay la presentación, listo. Este es un gran tema, ahora sí que un gran tema. No sé quién conoce a Carl Jung. Yo sé que acá hay muchas filósofas y conocedoras del tema. Yo no voy a ser especialista en esto, me declaro también un poco en aprendizaje. Solamente lo quise poner, porque de todo lo que estamos hablando acá son de precisamente arquetipos, ¿sí? Son arquetipos. Los arquetipos los describe Jung como un modelo, como un patrón del cual se derivan más ideas o conceptos. Pero fíjense, para él los arquetipos son imágenes antiguas. O sea, aquí por ejemplo pueden ver al inocente, al explorador, al bufón, al héroe. Son arquetipos de como los superhéroes que ahorita nos pusieron acá, ¿no? Como el aventurero, como la princesa, como la heroína, ¿no? Son patrones con los que nos podemos definir, ¿sí? Entonces, fíjense qué bonito esto. Llegamos al diálogo con estos personajes interiores que representan las fuerzas opuestas y complementarias de la psique, ¿sí? Este reflejo del escudo de Perséfone, ¿sí? Perdón, de Perseo. Entonces, este es un tema enorme. Esto yo creo que podría hacerse un taller de meses enteros en el que se vean los arquetipos y todo lo que nos presenta Carl Jung. Lo podemos ver en otro taller. Como les dije, va a haber talleres en cuanto a cuentacuentos o talleres de cómo ahora sí sanar los sentimientos por medio de la corporeidad a través de las narraciones. Hay mucho que ver y ya les estaremos pasando información en las páginas del CIFAE, ¿sí?
Pero bueno, vamos a continuar con esto. Nada más quería verlo, nada más quería mencionarlo porque yo creo que es importante. Carl Jung es uno de los médicos, psicólogos, ensayistas suizos más importantes. Y él decía precisamente que el inconsciente colectivo guarda el recuerdo de todas las imágenes. Lo que les decía ahorita, ¿no? Toda nuestra sociedad tiene un inconsciente colectivo que guarda esos arquetipos. Y lo importante es que la literatura nos lleva a ellos para identificarlos y poderlos nombrar de una primera parte, ¿no? Antes de sanar lo que hay atrás. Entonces me gustaría hacer un ejercicio en el que veamos cómo las historias nos sanan, cómo las historias nos ayudan a identificar más que a sanar, ¿sí? No sé quién conoce este libro. Acá pónganme en el chat. El Pantamerón o El cuento de los cuentos de Jean-Baptiste Basile. ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo ha leído? A ver, déjenme abro el chat. Déjenme abro el chat acá para verlas. Dice, Jacqueline, bienvenida, ya está de regreso. Perfecto, bueno, pues acá todavía nadie. Bueno, déjenme les digo que el Pantamerón es uno de los primeros recopilaciones de cuentos de hadas. Es maravilloso este libro, les invito a que lo busquen. Ahora, déjenme les digo una cosa, los cuentos de hadas no eran para niños. Los cuentos de hadas no fueron creados en esta época para niños. Ya platicamos de cómo pasaron las historias orales a través de la oralidad, de la musicalidad, de la escritura, de los ideogramas, de los pictogramas, ¿no? Ya platicamos cómo está. Pues llega un momento en el que alguien se dedica a sentarse a hacer estos juegos. Bueno, creo que hay acá un micrófono abierto de César Torres. César, aquí le encargamos, listo, gracias. Entonces, fíjense qué importante es esto, porque los cuentos de hadas que hoy conocemos de Disney no son para nada los que Jean-Baptiste escribió en este libro, ¿sí? Antes hay que pensar, hay que reflexionar un poco en que antes los niños, esto de los derechos de los niños y de educar a los niños y emociones para los niños no existía. O sea, los niños eran tener muchos para que sean fuerza laboral en el campo, para que no se ocupaban de ver cuentos o historias para antes de dormir. Inclusive la literatura no estaba permitida para los niños, ni siquiera para las mujeres. ¿Por qué? Porque solamente se estudiaba en los conventos o en los monasterios y entonces a los niños como que no se les pasaba por aquí, ¿para qué hacerles, bueno, como la mamá de Goethe, ¿no? Que le escribía y que le hacía estos cuentos. Entonces, ¿qué pasa? Que el Pantamerón fueron cuentos de hadas creados para adultos, ¿sí? Que representan precisamente los arquetipos. Entonces, les voy a contar una historia que está en este libro, muy rápidamente, porque ya nos quedan pocos minutos, que se llama Sole, Lune et Thalia. Sole, Lune et Thalia. Quien conozca el nombre actual de este libro, póngamelo aquí en el chat. Póngamelo, no lo voy a nombrar porque ahora sí que no hemos hablado del poder de la palabra, pero cuando lo nombro, lo traes a ti. Entonces, les voy a contar la historia y ya ustedes me irán diciendo, mira, ahí ya alguien nos dijo, pero bueno, perfecto. Vamos a ir platicando y van a ir viendo estas semejanzas. Pues resulta que Thalía era una niña señorita más o menos, que vivía en un reino muy grande. Y su padre era un rey soltero, su madre había muerto. Bueno, en realidad no se dice qué pasó con su madre, la madre no aparece, aquí ya empiezan estos arquetipos, ¿no? De que no estaba la madre. Antes de continuar, me gustaría que cada uno de ustedes se ponga en el papel del personaje que yo les cuente. Si yo hablo de Thalía, ustedes son Thalía. Si yo hablo de un rey, ustedes son el rey, ¿sí? Vamos a ir haciendo este ejercicio mental mientras yo les platico. Entonces, ¿qué pasa? Que Thalía estaba pues muy feliz en el reino y hubo ahí un problema con una bruja y la bruja le lanza una maldición y le dice que va a ser pinchada por una aguja y va a quedar maldecida. Entonces, pues el padre se preocupa demasiado, el rey, ¿cuántos no de aquí nos preocuparíamos por nuestros hijos? Y entonces, pues nada, que manda a eliminar todas las agujas del reino. ¿Y qué pasa?
que ella descubre una aguja, se pincha el dedo y pasa lo que la maldición predijo. Talía queda dormida y no hay poder humano que la despierte. Entonces el padre trata de todo, hace de todo, manda llamar a magos, a hechiceros, a curanderos, al reino. Nadie la logra despertar de ese sueño. El dolor es tan grande de ese padre que decide irse del reino, mudarse, llevarse todo lo que hay en el reino, a los ciudadanos, a las cosas y abandonar a Talía en su lecho, porque su corazón se desmoronaba cada vez que la veía. Imagínense, ¿no? Imagínense el no poder ni siquiera enfrentar lo que está viviendo. El rey se va, Talía se queda sola, y esta mujer en el lecho, como podemos ver acá en la imagen, está ahí, listo, no pasa nada, y ella sigue ahí, entre dormida y hechizada. Y hay un rey de otro reino, otro rey, que anda de cacería por la zona. Ve este castillo enorme y abandonado y se acerca a él, entra, todos los pasillos, todo está intacto y abandonado. Se le hace muy curioso hasta que llega a esta habitación y ve a esta belleza dormida. ¿Qué pasa? Pues bueno, lo que no viene en el cuento de Disney, que digamos que la hace suya. Ahora sí que acá podríamos decir que comete violación. La deja embarazada. Deja embarazada a una niña jovencita que está dormida sola en un castillo. ¿Se fijan por qué esto no iba a aparecer en Disney? ¿Y por qué esto no es para niños? Pero luego, ¿qué pasa? Que pues ella queda embarazada. El rey se va, hace lo suyo y se va. Listo, se va. Él solo estaba de paso y de cacería. Entonces, ¿qué pasa? Que Talía da luz. Y da luz a gemelos. Sol y luna. Sol y luna. Ella sigue dormida. Ahora, ¿qué pasa? Que hay unas haditas que pasan por ahí y ven la situación y ven a los bebés y lo único que hacen es que todos los días van en la noche y acercan a los bebés al pecho de la madre para que se alimenten, porque, bueno, ella seguía lactando y ellas tenían la preocupación de que los bebés Sol y Luna vivieran, ¿no? ¿Qué pasa? Que los bebés, bueno, pues ahí lloran, duermen y todo, y se alimentan en las noches, las haditas vienen, digamos que los cambian, los bañan, les dan comida y se van. Y así todas las noches. ¿Qué pasa? Que hubo una noche que las haditas no llegan. Bueno, las hadas tienen trámites y cosas de hadas que hacer en todo el mundo. Entonces no llegaron ese día. ¿Y qué pasa? Que los niños tienen hambre y los niños no saben acercarse al pecho. Imagínense que eran bebés. Entonces, ¿qué pasa? Que uno de ellos se acerca a la mano de Talía y le empieza a succionar el dedo que se pinchó y le saca la aguja con la succión. En ese momento ella despierta, se da cuenta que está sola, te das cuenta, está haciendo Talía en este momento, te das cuenta que está sola, solo, en este castillo, con dos bebés y no hay nadie a tu alrededor. ¿Dónde está tu papá? Bienvenidos, aquí estoy viendo ya sus caras, me encanta. Veo sus caras de sorpresa, no sé si conocían esta versión, Soco, Jacqueline, Paloma, yo sí, no, ¿verdad? No, bueno, perfecto. Imagínense la sorpresa. ¿Y estos de dónde salieron? O sea, ¿qué onda con estos bebés? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no hay nadie? Entonces, esta soledad. Bueno, pues ella despierta y empieza ahí a hacer cosas en el castillo y resulta que el rey, pues, ¿qué creen? El rey que pasó por ahí, se quedó como que con ganas de visitar a Talía, ¿verdad? Entonces, pues vuelve a ir de cacería al lugar. Y vuelve a ir de cacería y la encuentra despierta, y la encuentra con los niños, y se da cuenta que la quiere, y pues bueno, ahí quieren también lo que tenía que pasar, que tampoco les voy a platicar en esta hora muy familiar, pero resulta que el rey se vuelve a ir y la deja con los niños y la deja sola. Pero ¿qué pasa? Que el rey se queda enamorado y prendido de ella, de Sol y de Luna. Y obvio, la reina, su reina en su reino y en su castillo se da cuenta, porque luego las mujeres son muy perceptivas y dice, a ver, este rey se va de cacería y llega como con tanta felicidad, ¿qué está pasando? Pues manda a uno de sus súbditos a que busque qué fue lo que pasó, a dónde va este rey cuando va de cacería. Pues resulta que le llega la noticia que existe Talía y que existen dos bebés y los manda a traer. Ve y róbate a esos dos niños, los quiero inmediatamente acá. Los manda a traer y le pide al cocinero que los mate, que los cocine y que se los sirva a su esposo el rey en un platillo esa noche. Imagínense qué fuerte, ¿no? Entonces están el rey
y la reina cenando, y ella está viendo cómo él, ¡ay, qué rico la comida! Y mira, hasta se le hace agua la boca y así está súper jugosa la carne. Y ella se regordea, y ella brinda, y ella ríe, ¿no? Y dice, quiero que termine de comer, ¿no? Pero ¿qué pasó? El cocinero se apiadó tanto de Sol y de Luna, no se preocupen, que no los mató, no los sirvió. Le sirvió otra carne al rey, ¿no? Pero no le dicen a la reina. Entonces resulta que ella no se queda contenta, no le dice nada al rey, solamente goza. Ella goza, nosotros somos esa reina también, ¿eh? Goza cuando algo que sabe que está mal le funciona, o ella cree que le funciona. Pues resulta que se va a buscar a Thalía, porque no se queda satisfecha. Dice, no es lo único que haya matado a los hijos, yo quiero a Thalía. Manda a traer a Thalía, la pone ante ella, la desnuda, que después vamos a ver qué significa esto ya. Ahorita vamos a entrar en la hermenéutica de esta historia, pero la desnuda y le pide que se aviente al fuego, algo así, ¿no? Que a una hoguera, no, perdón, una caldera. En ese momento llega el rey, ella se jacta, me dice, mira, y está tu querida, tus hijos te los acabas de comer, yo los mandé matar y mira, está feliz, ¿no? Ella quiere sangre, ella quiere dolor. Pero ¿qué pasa? Que ahí llega el cocinero y les dice que no, pues que no lo hizo, que se apiadó a los niños. El rey se enoja tanto en ese momento, que para resumir la historia, porque la tienen que leer, mata a la reina de una manera muy sanguinaria, mata a la reina y, colorín colorado, Thalía y el rey y Sol y Luna vivieron felices en este reino, en este nuevo reino. Este cuento se ha acabado. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Pónganme ahí sus comentarios. ¿Qué les pareció este cuento? Esta es la verdadera historia de Cenicienta, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a la hermenéutica. La hermenéutica es, ahora sí, la interpretación. Vamos a ir un poco más allá de la boa. Ya les puse la Cenicienta, que es la boa gigante. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso si a mí nunca me lo habían contado así? Es un cuento de terror, dice Lucía, sí, mucho más impactante. Imagínense la reina disfrutando cómo el rey se come a sus hijos, sin saberlo. O sea, es terror, claro. Ahora, en la hermenéutica del cuento podemos decir que todos somos Thalía, que todos somos la reina, que tú eres el rey. ¿Por qué? Porque en algún momento de tu vida tú le has hecho daño a alguien, tú has disfrutado cuando alguien ha sufrido, tú has sido esa persona que fuiste ultrajada, tú has sido ese rey que se desentiende de las cosas y se va. ¿Sí? Entonces, pero fíjense qué interesante. Cuando nosotros nos damos el permiso de ponernos en los zapatos de la reina y ponernos en los zapatos de el cocinero que no cocinó a los niños, es ahí cuando podemos entender que no hay bueno ni malo, que todo tiene, vaya, ¿no? Una procedencia, una circunstancia. Dice César Torres, ese cuento es la madre de cuentos relacionados con ese tema, hasta de películas como Maléfica o el cuento de Nicteris y Fotogen. Oye, súper bien. Sí, no, claro que sí. Dice Jacqueline, nunca había podido imaginar que existiera siquiera, pero está impactante. Bueno, pues eso es lo que nos lleva a la literatura. Ahora imagínense, no les vamos a contar esta versión a los niños en un cuentacuentos, ¿verdad? Pero por eso les decía que este libro, El Pantamerón, era para adultos. ¿Por qué? Porque también nosotros no necesitamos que estos arquetipos a los que somos capaces de decir, yo soy Spider-Man, yo soy valiente, podamos ver cuál es el lado bueno y cuál es el lado malo y dónde estoy yo. Pero también estos arquetipos en los que yo nunca estaría. Yo nunca pensaría ser maléfica, pero ahora la película de Disney nos mostró a Maléfica con un personaje dual, ¿no? Es como Batman. ¿Cuántos no quieren ser Batman con su lado oscuro, no? Listo, pues así somos todos. Y así, ahora sí que podemos serlo. No sé, me quedan, Brenda, ¿cómo vamos? Corto aquí, ¿cómo vamos de tiempo?
Tú dime acá cuánto nos queda porque, bueno, no te escucho, pero listo. Para ir cerrando. Tú decides ahorita. ¿Perdón? Tú decides el tiempo. Sí. Ah, bueno, perfecto. Ya estamos por cerrar, porque me gustaría abrir los micrófonos para los comentarios, ¿sí? Porque luego esto se enriquece más. Ya estamos por cerrar. Ya nada más les voy a contar cómo vaya a definir todo esto. Entonces, estamos viendo que de tu personaje, del que tú elegiste ahorita, que me pusiste que eras, ¿serías el mismo el día de hoy? O sea, ese quería ser de niño. ¿Hoy serías el mismo o ya serías otro personaje? ¿O ya conociste algún arquetipo nuevo? Y ahora que eliges quién ser, ¿cuáles son las luces y las sombras de ese personaje? ¿Y con cuáles tú concuerdas? ¿Cuáles son tus luces y tus sombras? ¿Cuándo tú has sido la reina? ¿Cuándo has querido sangre? ¿Sí? Cuando tú has sido una mujer herida como la reina, como porque así se sintió, a ella la motivó el dolor, ¿no? Entonces, eso es lo que nos llevan los cuentos, nos llevan a conocernos, a imaginarnos para poder sanarlo. Ahora, esto de sanar es un camino largo, ¿eh? Yo les podría decir que uno nunca termina, uno nunca es una persona acabada, siempre necesita como estar estas capas de la cebolla, una tras otra. Yo les recomiendo terapia. Vaya, en la terapia va sacando todo esto, ¿no? En terapia psicológica o consultas de lo que tú quieras, pero siempre es bueno empezar por algo y los cuentos nos ayudan a esto, nos ayudan a imaginar y a asumir las cosas. Fíjense qué bello es esto, y les voy a platicar esta historia rapidísima, porque esta historia es una historia poderosa. ¿Quién conoce la Odisea? ¿Quién conoce Ulises? El poder del nombre. Fíjense la importancia que es tu nombre. ¿Te has puesto a pensar el poder que tiene tu nombre? Que te llames Iris Helene, que te llames César, que te llames Lucía, Gabriela o Francisco, y el poder que le das a los nombres de las personas. Bueno, pues esta es una historia poderosísima en la que imagínense así rápidamente a Ulises, que llega después de todas estas batallas que tuvo en otras tierras, en otros mundos, y lleva a su casa con su amada en todos estos barcos, porque tiene muchos botines de guerra, y llega a una isla a tomar, bueno, a descansar y a tomar provisiones, y se baja con algunos tonales de vino y con sus hombres, y resulta que encuentran unos quesos, pero unos quesos enormes, del tamaño vaya, del tamaño de campos, de canchas de tenis, imagínense, unos quesos enormes. Y pues felices se ponen a comérselos, pero ¿qué creen? Esos quesos eran de un gigante que vivía en la zona. No podían ser de nadie más, ¿no? Que de un gigante. Eran de un gigante que era un cíclope, además, un gigante con un solo ojo. Acuérdense que vamos a seguir siendo todos los personajes. A veces somos gigantes con un solo ojo, que no puede, ¿qué significa el ojo? Uno solo, que tienes una visión única y periférica, que no puedes ver nada más, solo tu realidad, solo lo que a ti te pasa. Pero hay gigantes que hacen quesos. Entonces resulta que llegan, los agarra con una sola mano y los mete en una cueva y se mete con ellos en la cueva. Y en esa cueva, ¿qué creen? Se los empieza a comer, uno por uno. La cueva está oscura, entonces solamente se escucha el cómo se truenan el cráneo y cómo arranca las articulaciones y cómo le corre la sangre caliente y cómo empieza a llenarse de todas las vísceras. Estaban asustados y Ulises no sabía qué hacer. Agarraba uno y agarraba otro y los mordía y se los tragaba enteros. ¿Qué pasa? Que, bueno, ahí un fémur o un huesito se le como que atoró en la garganta y el cíclope empezó, porque además el cíclope era como muy torpe para comer, para hacer cosas. Se le atoró en la garganta y resulta que le dice Ulises, muy inteligentemente, le dice Ulises, oye, pues como que te estás ahogando, ¿no? Como que necesitas algo para pasar ese bocado. ¿Qué te parece? Nosotros bajamos del barco unos toneles de vino y están aquí afuera. Tú puedes tomártelos y pues se ve que los necesitas, ¿no? Así con toda la tranquilidad y la calma, como que no te estás comiendo mis compañeros. Y resulta que él dice, pues sí, muchas gracias. Muy inteligentemente abre un pedacito de la roca que puso, saca su mano, toma el tonel, bueno, le sirvió como, ya saben, ni siquiera una copa de vino. Pues gracias porque sí me sirvió. Y en contribución a esto,
tú serás el último que me comeré. Así que dime, ¿cómo te llamas? ¿Qué creen? ¿Qué le dice Ulises? No le dice su nombre. No le dice su nombre porque su nombre es poderoso. Le dice, me llamo Nadie. Nadie. Ah, pues perfecto, Nadie. Pues muchas gracias. Gracias, Nadie, porque me ayudaste. Ja, ja, ja. Vas a ser el último en morir. Y se queda dormido. Porque bueno, ya comió, ya bebió, se queda dormido, ¿verdad? La digestión. ¿Qué hace Ulises? Esta imagen que ven aquí, que es la clásica, la que van a poder ver en todos los cuentos, con una estaca se la entierra en su único ojo y empieza a gritar de dolor. Imagínense, lo deja ciego. ¿Qué pasa? Que hay otros gigantes en la zona que llegan y se acercan, pero él está en la cueva y empieza a gritar, es que nadie me hizo daño, nadie me ha herido, nadie me ha herido. Pues bueno, como decía Nadie, pues los gigantes no se acercan, porque bueno, pues este está loco, nadie lo ha herido, no pasó nada y se van. Fíjense qué importante, el poder del nombre, ¿no? Ahora, ¿qué resulta? Para resumir la historia también, pues al final, como él ya no puede ver, sí tiene unas ovejitas que ama mucho, que están siempre ahí porque él, pues de dónde salían los quesos, ¿no? Las cuidaba y las llevaba a pastar todos los días. Entonces, cuando las saca a pasear, los soldados se ponen en las ubres de las ovejas abajo, porque él, que no puede ver, solo las tentaba y podía ver que eran ovejas y las dejaba salir, porque si saliera algún humano, pues no lo dejaban. Entonces ellos van abajo de las ovejas y se escapan de la cueva y salen y se van de esa isla y Ulises sigue su viaje, ¿no? El viaje de la Odisea, que ya después leerá. Pues bueno, ahora sí que cuando hemos sido ese cíclope que no puede ver y que solo quiere tragarse lo que está comiendo, ¿no? Listo. Cuando hemos sido esa persona que da su nombre o no da su nombre, o que da la vida por los demás, no sé, en cuestión de la imagen. Pero más que nada, el poder que nos da el nombre, ¿no? Hay muchas cosas en esta historia, lo podemos ir desmenuzando, esto sería talleres, y si hay talleres, los vamos a ofrecer algunos, pero estos son los ejemplos que les quería decir. Ya no se los voy a contar, porque ya no tenemos el tiempo, pero simplemente les voy a decir, a ver, ¿quién sabe cuál es este cuento de Disney, Las Tres Hilanderas? ¿Quién me puede decir acá? Esta es una imagen de Velázquez, bellísima. Esta palabra de Las Tres Hilanderas, este cuento, nos enseña que con la palabra se construye el destino. Esta es la historia de una madre. Fíjense cómo inicia el cuento, es asombroso. Es la historia de una madre andrajosa y una hija sucia y floja. Desde ahí ya los estamos predestinando. Pero esta madre andrajosa no maldice a su hija aunque sea sucia y floja. Pero entonces, con su palabra, le da el poder de su destino, ¿sí? Porque entonces las palabras crean tu destino. Y acá en el cuento de las hilanderas lo vas a aprender, ¿sí? Pues bueno, esto es una probadita de lo que se hace en un cuentacuentos. No es solamente contar una historia, no es solamente ver qué pasa con Óscar el Tlacuache y Pancho Pijijí y estos animales endémicos y lo que pasa en el mundo, que es del Vives, o de acá tenemos otros de Dede, que son libros hermosos, o son historias de padres padrísimos, de hijos que no quieren a sus padres y los cambian por internet. Bueno, toda esta literatura, ahora infantil y juvenil, nos ayudan a identificarnos con este arquetipo, con estos arquetipos. Pero para nosotros, los adultos, los maestros, los papás que estamos en casa encerrados y que ya no sabemos por dónde salir, diría Ulises, de la cueva, ¿cómo vamos a hacer con esto, no? Entonces, esto es parte de lo que les quería compartir. No sé si hay alguna duda, pregunta. Bueno, no, yo creo que sí hay muchas. Y me gustaría que en este momento escriban en el chat, abran sus micrófonos y me den su opinión. ¿Qué les parece? Vamos a ver si tenemos alguna. Iris, ¿sí me escuchan? Sí, claro, adelante, César Torres. Yo quiero agradecerte la charla. Es muy, muy profunda y hay mucho que todavía que comentar, pero es cierto lo de los cuentos. A mí me fascina contar cuentos. De hecho, yo he sido docente por muchos años y me da mucho gusto que, fíjense, alumnos
que tenía yo el premio que les hacía a mis alumnos para que se portaran bien era que les contara un cuento, porque siempre yo le actuaba, o sea, les actuaba y les gustaban mucho los cuentos que les contaba. Entonces, fíjense, hasta la fecha hay unos alumnos que se acuerdan, ya casados y con hijos, que se acuerdan de los cuentos que le contaba y que se animan a la lectura por los cuentos que le contaba. Es muy importante y marca la vida los cuentos. En aquel entonces todavía no se hacían películas, las crónicas de Narnia, de Charles Steve Lewis. Yo las leía todas y se las contaba, entonces son aventuras muy padres. Entonces, gracias por compartir, Iris, y yo creo que en todo tratamiento, incluso terapéutico y psicológico, sobre todo en las personas que están en problemas con adicciones, hay programas que iniciamos con historias, precisamente con historias para que la gente se identifique y se sensibilice con historias. Y muchas gracias por compartir, Iris. Muchísimas gracias, ¿no? Y es importantísimo y es bellísimo el trabajo que hacen en bachilleres, ¿verdad? ¿Sí? ¿En qué nivel está trabajando, profe? Yo estoy en el bachilleres. Estos cuentos que contaba era en primaria y secundaria. Okay. Pero ahora, pues ahora estoy a cargo de lo socioemocional ahí en el colegio, pero incluso hasta los docentes, los mismos alumnos, todos les gustan los cuentos. Algunos docentes incluso hasta hacen guiñol, digo, no toda la clase, hacen guiñol al inicio como técnica de entrada y atrapa la atención, ¿no? Para el aprendizaje. Sí. No, claro, y es que vean ahorita cómo nos gusta que nos cuenten historias. A todos nos gusta, ya sean niños, adolescentes, adultos. Ahora, esta parte del cerebro que es curiosa y quiere investigar siempre está ahí. Nos dice Diana, a mí me parece algo increíble, la verdad, es que esta plática me ha dado una nueva visión de ver los cuentos. El poner en lugar de otros incluso te da mucho más finales de los que nos podemos imaginar. Claro, poder ver que no todos somos las Talías indefensas y perdidas, ¿no? Que muchas veces en nuestra vida somos también las reinas o los reyes, ¿no? Dice Cristina, me pareció muy interesante y enriquecedor. Muchas gracias. Pues esto es parte del trabajo que hago con algunos colegios, con algunos casas hogares y niños y escuelas, inclusive ya también en la normal del estado con algunas chicas que hemos trabajado acá, porque vaya, ellas que van a estar al frente deben de saber cómo ser cuentacuentos, ¿no? Y estos son talleres. Dice Francisco Lagunas, Paco, bienvenido acá, saludos hasta Tijuana. Felicidades, muy buena charla, interesante, falta mucha motivación por la lectura. Bueno, esto también es parte de la promoción de la lectura, ¿no? ¿Cómo hacer que amen libros? Adelante. Perdón, es que yo sí hace ratito que estaba levantando la mano, yo sí obviado. Ah, perdón, no lo vi. Adelante. No, pues muchas gracias, felicitarte porque eres extraordinaria, tienes una expresión corporal envidiable. Yo trabajé 37 años con bachilleres y ahora que estoy jubilada trabajo con niños, con gente de la tercera edad, con mujeres, con jóvenes, y un mismo libro leído a diferentes edades puede significar tanto y aprende uno más como cuentacuentos, como narradora, como lectora, incluso que los que te están oyendo, porque cada uno te aporta algo. Muchísimas gracias por lo que estás haciendo y ojalá y haya más talleres para estar participando. Estoy en Ensenada, Baja California. Gracias, Josie, gracias. Pues mira, sí, ponte acá en contacto con nosotros y con todo gusto. A mí me gustaría agregar esta frase que decía Jung, que decía, pronuncias la palabra mágica y lo ilimitado se vuelve finito, ¿no? O sea, todo lo que no puedes hacer y lo que está en la realidad se vuelve algo asible, ¿no? Y bueno, muchas interpretaciones. ¿Quién más, chicos? ¿Quién más? Me gustaría escucharlos. Bueno, la verdad soy súper emocionada con este taller. Yo asisto pues con cierta regularidad a los talleres que hace la maestra Brenda, que gracias a Dios me la conocí, siempre me invita y siempre trato pues de asistir. Este es muy, muy interesante y nunca me hubiera imaginado que existían, ni sabía pues que existían los cuentos de hadas para mayores, no tenía ni la más remota idea. Muchísimas gracias por el aprendizaje, fue muy, muy interesante. Muchas gracias. Y muchas gracias a la maestra Brenda también. Gracias, Jacqueline.
Acá tenemos otro mensaje, dice, muy buen trabajo, señorita Iris, Lucía Sosa, gracias, César Torres, si no puedes poner teléfono de contacto para algún taller. Ah, sí, claro que sí, aquí Brenda te escribe. Abdiel dice, Iris, maravillosa, un deleite tu conversación. La literatura es maravillosa, pero tener esa capacidad de narrativa es fascinante. Una muy buena estrategia para motivar en el gusto por la lectura. Excelente. Gracias. Gracias, Abdiel. Pues, chicos, me gustaría darle la palabra a alguien más que abra su micrófono y nos comparta. ¿Saben qué me gustaría saber? ¿Qué sintieron? ¿Qué sintieron cuando estaba contando la historia de Thalía? Porque luego los sentimientos nos dicen más. ¿Qué emoción les vino? ¿Alguien que nos quiera compartir? Bueno, yo te platico mi historia. ¿Me escuchas? Sí, adelante, Paloma. Okay. Es que tengo mucho ruido aquí. Te platico la historia con mis niños. Yo trabajo con niños directamente y les encantan los cuentos. Les encantan y les maravillan todo lo que sean anécdotas que tú las puedes platicar, pero obviamente cuando tú se las platicas con diferentes voces y tonalidades, les maravilla y diariamente quieren más. Y aparte los despiertas a la imaginación, a crear y a neutralizar sus sentimientos. Pero definitivamente, como tú lo haces, no hay dos. No hay dos. Maravillosa, espectacular. Muchas gracias. Y en cuanto a los sentimientos, espantada, asustada, porque es un cuento que me gusta mucho, pero es un cuento de Disney, al fin y al cabo. Sí me asusté, muchas veces me asusté en esta charla, pero me encantó. O sea, quiero leerlo, el original. Estoy ansiosa por leer el original. Te agradezco mucho por esta invitación. Pues sí, adelante, acérquense a las historias. No pudimos hablar de Las hilanderas, es una historia que a mí me impresiona porque es una mamá que con su palabra bendice a la hija, aunque es la hija más odiosa, andrajosa, floja del mundo. Ella la bendice y habla bien de ella, y su palabra se traduce en la vida, en el futuro de la hija. Fíjense qué importante la bendición de los padres, ¿no? O sea, la palabra que un padre forja en la memoria de un hijo, ¿no? En ese inconsciente, en esa psique. Desde ese nos habla Las hilanderas, que bueno, ya después Disney la convirtió no es La Bella Durmiente, perdón, es de las tres hadas. Vale, se me fue, pero aquí ahorita se las pongo. ¿Quién más, chicos? ¿Quién más? Nos gustaría darles aquí un minutito. Tenemos conectados a 25 personas. Muchas gracias. Pues bueno, yo para terminar, no sé si me gustaría... repetir. Sí, adelante. Para hablar de las emociones. Adelante, dinos, Jacqueline. Es que fue muy, o sea, por ejemplo, cuando estaba la de la Bella Durmiente, ella, cuando estaba haciendo el de Bella Durmiente, pero luego cuando dijo que llegó el rey, bueno, yo estaba esperando el cuento del beso, y cuando no, que no fue el beso, fue otra cosa, yo, ay, me quité, yo, o sea, yo me quité de allá, yo dije, no, fue muy, y me asusté, y cuando el de Ulises, cuando se estaba comiendo el gigante se estaba comiendo la gente, yo no pude tampoco, no me quité, no dije, no soy capaz. Estaba muy metida en el cuento, o sea, demasiado metida en los cuentos. O sea, es que su narrativa es muy especial, y entonces uno se alcanza a meter rápidamente uno en el otro. Pero no, esos dos fueron muy asustadores para mí, la verdad, me asusté mucho. Gracias, Jacqueline, gracias. Fíjense, esto es lo bonito de los cuentos, que nos hacen conectarnos con esas emociones que hoy no esperaba Jacqueline, cuando se despertó, que se iba a asustar con La Bella Durmiente. Hoy no se esperaba eso. No se lo esperaba, y mira que el permitirte expresar estas emociones es lo que nos ayuda en los cuentos, ¿no? Ahora, hay muchísimas historias, bueno, ahora se los conté rápidos, resumidos por el tiempo, pero cuando se hace una narración completa, bueno, es que hasta los detalles de cómo escurren los sesos por acá y la sangre y todo, bueno, te da te hace irte a la emoción, que es lo que buscamos, ¿no? Con los cuentos. Bueno, pues perfecto. Entonces les dejo acá mi correo. Cualquier cosa, comentarios, y también acá tienen los datos del Círculo de Práctica Filosófica y de Brenda. Entonces, pues bueno, para mí ha sido un placer
Ahora sí que lo único que yo les podría decir es que se acerquen a las lecturas, que lean ahora sí que lo que quieran, de lo que gusten. Hay muchísimas lecturas pequeñitas que son para niños, pero que nos dan tanto significado, que nos llenan de tanto amor, que nos dan frases maravillosas, como fíjense, este es un libro de preescolar, y les voy a leer solo una frase que dice, lo ven al revés, pero no sé, dicen, a veces un solo lugar no puede darnos todo lo que necesitamos. Y con esta frase me gustaría cerrar. Esta frase de Oscar el Tlacuache, un tlacuache que vive acá en la ciudad de Chihuahua, porque es endémico de la zona. Pero Oscar dice, a veces un solo lugar no puede darnos todo lo que necesitamos. Y eso te lo digo a ti, Josie, a ti, Soco, a ti, Jacqueline, a todos los que están acá. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces necesitamos estar en varios lugares, en varias lecturas, en varios momentos y buscar lo que necesitamos, ¿no? Acérquense a diferentes lecturas, aunque les parezcan ahorita de miedo, pero algo les va a traer a su vida. Por mi parte, eso es todo. Y pues estamos acá en contacto. Les doy la palabra a Brenda. Adelante, Brenda. Bueno, pues muy emocionada también yo, Iris. Muchísimas gracias porque nos traes datos muy interesantes. O sea, no solo la versión original de La Bella Durmiente, sino esa posibilidad de vernos ante el espejo en cada uno de los personajes. Y yo me quedaba pensando también cómo será posible una vez que despertemos la imaginación con los distintos personajes de cómo yo misma me puedo ver en cosas que a veces considero oscuras, que no me gusta ver, pero la veo en el drama o en la historia que estoy leyendo. Me recordó muchísimo el trabajo de la tragedia griega, ¿no? Que precisamente los filósofos la veían la utilidad en esa especie de hacer catarsis de todo aquello que en la vida ordinaria no podemos expresar, pero ir, por ejemplo, al teatro a ver una obra nos permite desahogar todo aquello que está dentro de nosotros y lo vemos a veces hasta para espantarnos de todo lo que pudiéramos llegar a hacer desde nuestra naturaleza humana, porque finalmente esos somos seres humanos que nos estamos construyendo momento a momento y que nos toca representar distintos roles. Y en este sentido, pues creo que también al ver nuestras emociones también se puede despertar un trabajo creativo de hacer nuestros propios cuentos, ¿sí? De ver cómo nuestra propia vida personal puede adquirir un sentido de historia que cuando te das cuenta de los roles que puedes jugar, decides también cuáles roles quieres seguir jugando y ponerlos a juego en la historia que tú quieras escribir para tu propia vida. Eso se me hace, o sea, no solo ver los cuentos que ya están, sino los cuentos que yo puedo crear, sino para publicarlos, para orientar mi vida personal. Y en ese sentido, pues esto es una experiencia muy, muy enriquecedora. Y bueno, en eso hemos estado trabajando desde el Círculo de Práctica Filosófica, Arte y Educación, en despertar nuestras capacidades creativas y también de trabajo emocional, con lo cual pues estamos seguros que vamos a trabajar algunos de estos talleres. Ya tenemos sus correos electrónicos, por eso es muy importante que se hayan registrado directamente en nuestro correo. También pueden ingresar a la página y mandarnos algún mensaje por inbox para tener sus datos y mandarle la información de los próximos talleres que vamos a estar trabajando con Iris. Son talleres cortos en los que podemos trabajar estrategias. Yo quiero meterme a uno de cuentacuentos, a ver si puedo trabajar como tú, pero por ahí les vamos a estar pasando la lista desde los correos que ya tenemos y también vamos a estar publicando en nuestra página de CIFAE, que es el Círculo de Práctica Filosófica, Arte y Educación. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias, Iris. Y pues que pasen muy buenas tardes, que disfruten de este fin de semana y pues nos seguimos viendo. Cualquier cosa pueden comunicarse al correo cipfae.conversaciones@gmail.com. Gracias, gracias, gracias a todos. Y gracias también a todos los que van a estar viendo esta grabación y se comunican. Nos vemos. Gracias. Gracias, bonito día.